decirle a Estados Unidos, bueno, nosotros los apoyamos en la lucha contra el Estado Islámico, pero también queremos que se ataque al gobierno sirio. Y eso Obama, por lo menos hasta ahora, no está dispuesto a hacer, ¿no? Muy bien, y también sobre el tema, el FBI ya habría identificado al yihadista que decapitó a los rehenes occidentales del Estado Islámico. El Buró Federal de Investigación de los Estados Unidos cree conocer la verdadera identidad del verdugo yihadista que ejecutó a los rehenes James Foley, Steven Sotloff y David Haynes, informó el director de la entidad, James Comey. El FBI no ha querido revelar el nombre de este sujeto, pero considera que es un terrorista de origen británico, tal como señalaba la prensa internacional en las últimas semanas. Entre las diversas versiones periodísticas está la de Sunday Times, que publicó información de los servicios secretos del Reino Unido, que identificaron al terrorista como Abdel Mayed Abdel Bari, un joven de 24 años que antes de ir a la región de Levante era un conocido rapero de nombre El Genie, mientras que dentro del grupo terrorista se le llama Jihadi John. En sus letras, Abdel Mayed hace referencia a su niñez y al pasado islamista de su padre, que fue juzgado por participar en los atentados de las embajadas estadounidenses en Kenia y Tanzania. Muy bien, ayer el gobierno de Gran Bretaña habría detenido pues al predicador que inspiró a este rapero, este yihadista llamado John, y que lo habría inspirado en esta lucha del Estado Islámico. Se llama Anjem Choudary, defensores del grupo radical y promotor de reclutamiento, pero luego ha sido liberado y dicen que se trata de un arresto político. No se conoce más detalles, cuando también ya empiezan a aparecer ya testimonios de, por ejemplo, religiosos cristianos que están en un campamento de la ciudad iraquí de Erbil y están prácticamente escondidos por temor al Estado Islámico, que está pues asesinando a todos los cristianos y todo lo que representa una posición totalmente distinta a lo que piensan. Yo creo que se está recrudeciendo y volviendo mucho más peligroso la situación tanto en Irak como en Siria, sí, para todos los que no son del Estado Islámico. Claro, incluso los cristianos de Irak han anunciado que van a formar milicias, unas milicias propias para defenderse, ¿no? Y el problema está efectivamente con estos, esta gente que reclutan en diversos países de Europa, es el problema que ya se plantea, que es cuando una vez que vayan a retornar, ¿no? Se está analizando un poco por qué hay una alarma, ¿no? Incluso en la propia comunidad musulmana de los países europeos. En Francia, por ejemplo, los padres están pidiendo al Estado ayuda porque están, preocupados como sus hijos, muchos de sus hijos, caen presos, de alguna forma atraídos por la propaganda del Estado Islámico, ¿no? Lo interesante y preocupante es que muchas veces es solamente por la vía del Internet, porque en una época se decía que eran captados a través de mezquitas clandestinas radicales, ¿no? Que esa era básicamente la red por las cuales se les captaba, pero muchos de ellos también se vuelven totalmente yihadistas en base al Internet, lo cual es un fenómeno aún mucho más incontrolable, ¿no? Y eso es lo que preocupa efectivamente a los padres, ¿no? Además que a través de las redes sociales o el Internet puede también usarse el anonimato, ¿no? A través de otras, pues tú creas un perfil con datos falsos y eso puede de una manera de atraer, o sea, eso es mucho más peligroso porque tú no sabes quiénes están detrás de reclutamiento de jóvenes. Hay muchísimos, sobre todo, por ejemplo, chicas francesas que han viajado y se encuentran en Siria con sus novios del Estado Islámico y prácticamente no pueden regresar pese al pedido de los padres que lo hagan, ¿no? O sea, es increíble la cantidad de occidentales y de gente que en el último año ha podido viajar tanto a Irak como Siria para reclutarse, ¿no? Claro. Bueno, hay casos de yihadistas o de ex yihadistas que regresan. Por ejemplo, hace poco han regresado 3 a Francia, un poco decepcionados de lo que habían visto, ¿no? No todos, algunos regresan, porque no les ha gustado lo que han visto, pero hay otros que podrían regresar eventualmente para cometer atentados. Más aún después del llamado que hizo el líder del Estado Islámico, ¿no? Diciendo a los musulmanes que tenían que asesinar a occidentales ahí donde estuvieran, ¿no? Que es un poco, entonces podría darse la figura de este asesino, lo que sucedió en Londres, ¿no? De este musulmán
que asesinó a un soldado, Así es. a un británico en la calle, ¿no? Es el gran riesgo, ¿no? Que digamos gente que de motu propio, de la nada, va y asesina a gente, ¿no? ¿Eso hubiera sido una primera alarma, lo que sucede en Londres hace más de un año? Bueno, ese es el problema, ¿no? El problema está en que ya no serían solamente la posibilidad que sean células, ¿no? Organizadas de terroristas, sino una persona en específico que agarra un cuchillo, va a la calle y acuchilla a las personas que están ahí, ¿no? Entonces, eso es un riesgo, efectivamente, ¿no? Muy bien, vamos a seguir con otros temas. Hungría ha cortado el gas a Ucrania el mismo día en que la Unión Europea ha intentado un acuerdo entre Moscú y Kiev para así solucionar la cuestión energética durante este invierno. Hungría ha detenido el flujo de gas hacia Ucrania de manera indefinida, alegando un aumento considerable de la demanda interna, decisión que ha sorprendido a la empresa energética ucraniana Naftogaz, que lamentó la medida y le pidió respetar sus obligaciones y leyes comunitarias. La Unión Europea también le ha recordado a Hungría y a todos los países miembros respetar el acuerdo sobre seguridad energética para facilitar el flujo del recurso a Ucrania. En este contexto, la Unión propuso desde Berlín un acuerdo de gas entre Rusia y Ucrania, que le garantizaría a este último por lo menos 5.000 millones de metros cúbicos de gas para los próximos 5 meses. Horas antes del encuentro, el ministro de Energía de Rusia, Alexander Novak, ofreció una entrevista a un medio alemán y amenazó a Europa con dejarla sin gas si es que reexportan o revenden su gas a Ucrania. Por ello, Novak instó a la Unión Europea a respetar los acuerdos. Pero tras la reunión, el comisionado de Energía europeo Günther Oettinger dijo que Rusia y Ucrania habían encontrado una solución aceptable a su larga disputa del gas. El mismo Novak también señaló en conferencia de prensa que un acuerdo interino mediado por la Unión Europea podría ser la base para una solución a la cuestión del gas durante todo el invierno, aunque ellos suministrarán ese recurso energético solo si Ucrania paga anticipadamente. En este contexto y a medida que continúe ejecutándose el plan de paz, el presidente ucraniano Petro Poroshenko decretó el cierre temporal de la frontera entre Ucrania y la Federación Rusa para evitar el ingreso y la injerencia de este país en sus asuntos internos. Además dijo que solicitará la entrada de Ucrania a la Unión Europea en 2020. Así es, para el 2020 está previsto el pedido que tiene Ucrania para el ingreso a la Unión Europea, ¿no? ¿Cómo ves tú esta situación? Bueno, es una aspiración de Ucrania, no quiere decir que necesariamente la Unión Europea la vaya a aceptar, ¿no? Ya. Igual pasa con la aspiración de eventualmente formar parte de la OTAN, ¿no? Con respecto a este tema del gas que se ha mencionado ahora, y se ha mencionado el caso de Hungría, lo que sucede con Hungría es que Hungría tiene un gobierno de derecha, de extrema derecha, que mira con cierta simpatía a Putin, y esa es la verdad. O sea, hay una cercanía, a pesar de que Hungría pertenece a la Unión Europea, se siente, digamos, de alguna forma ese nacionalismo ruso calza con el propio nacionalismo de Hungría, porque además Hungría tiene sus propias reivindicaciones también con respecto a su población de origen húngaro que está en Transilvania, en Rumanía. Entonces, no es sorprendente la decisión que ha tomado Hungría amparándose en supuestos problemas técnicos, ¿no? Y esto en el marco de este acuerdo posible que se había llegado entre Rusia y Ucrania para eventualmente, ¿cómo se llama?, suplir a Ucrania con gas, ¿no? Y también a la Unión Europea. Las amenazas de Rusia con respecto a que podrían cortarle el gas a la Unión Europea hay que tomar un poco con pinzas, porque tampoco le conviene mucho, ¿no? Ellos viven finalmente del gas, de la renta que les da el gas, y la empresa Rosneft, la empresa de Gazprom de Rusia está en una situación económica un poco complicada, afectada por la devaluación del rublo, en parte por las sanciones. Entonces, Rusia puede amenazar, pero a la hora hacen cuentas y probablemente no lleven a cabo sus amenazas. Muy bien, nosotros vamos a hacer una primera pausa, vamos a regresar con información de las elecciones en Brasil y según una última encuesta hay empate técnico entre Dilma y Marina para una segunda vuelta. Volvemos con todos los detalles.